La clasificación de los salmos la vamos a tener posteriormente, porque por el ejercicio que nosotros hacemos, ya sabemos que hay salmos de aclamación, salmos de petición, salmos de agradecimiento, salmos de alabanza, salmos penitentes. Lo veremos con más detenimiento más adelante, ¿verdad? Nos vamos a ubicar en esta cita que tenemos allí de Lucas del 36 al 46. Ahí dice 45, pero vamos a entender un versículo más que es el 46. ¿Pero Lucas qué? 36. 24 desde el 36 al 46. El 46. El 46. Y dice así: mientras estaba hablando de todo esto, Jesús estuvo, ustedes dirán, pero si nos están hablando de los salmos, ¿por qué vamos para donde Lucas? Ya vamos a ver por qué estamos tocando la cita de Lucas. Mientras estaba hablando de esto, Jesús estuvo en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados. ¿Quiénes quedaron atónitos y asustados? Los discípulos, ¿verdad? Pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, yo soy yo. Tóquenme y fíjense bien. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús les dice: ¿tienen algo que comer? Y ellos le sirvieron comida al Señor, le dieron pescados. Jesús la tomó y les dijo: ¿qué les dice Jesús a ellos? Todo esto que ha pasado, todo esto que pasó, sucedió porque las sagradas escrituras tenían que cumplirse. En la ley de Moisés, que es el Torá, ¿se acuerdan que hablamos? Que es el Pentateuco. Los profetas, los salmos y otros escritos, ¿verdad? Y todo eso tenía que cumplirse con respecto a quién, con respecto a él. Entonces Jesús les dice así: tenía que cumplirse todo esto que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y le dijo esto: estaba escrito que tenía que pasar por esta serie de sufrimientos y que luego vendría la resurrección, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa: cuando nosotros analizamos esta partecita, yo no sé si ustedes, si quedamos claros en que la ley de Moisés es la ley judía. Sí, es la ley judía, es el Torá, el Pentateuco, y todo eso estaba anunciado en los profetas, estaba anunciado. Todo eso significa lo mismo. La ley de Moisés, la ley con mayúscula, la ley. Recordemos que Jesús era judío, ¿verdad? Y Jesús, como judío, oraba con los santos. Oraba con los santos. Y cumplía con la ley de Moisés. ¿Cuáles tantas cosas que señalaba la ley de Moisés? Unas con las que estuvo de acuerdo, que todos sabemos, pero otras que no. Por eso él, en su vida pública, no reveló, o le reveló a su discípulo, lo he leído por ahí en muchas oportunidades, que no vino a eliminar la ley, sino él vino aquí a perfeccionarla. Es más, nos mandó a que el César lo que es del César, y a Dios lo que le dio, justificó la circuncisión y qué sé yo, muchas cosas más que tenían que ver con la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, fíjense, para seguir avanzando, cuando estamos hablando de los salmos, ¿verdad? Pero los salmos, fíjense ustedes, los salmos es una manera, vuelvo para atrás, de el hombre, es el hombre que habla con Dios, por inspiración divina, claro está.
Pero eso no se queda en hablar con Dios, es Dios que también responde en lo más profundo del ser. Ajá. Existe la liturgia de las horas, que eso lo hace la salmista, el salmista o la comunidad orante de los salmos, ¿verdad? Los laudes, por ejemplo, que son las oraciones de la mañana, los salmos que van de alabanza, los salmos donde se alaba, se bendice, se agradece por el día. Y luego viene en la tarde, que son los salmos que están en las vísperas, ya casi la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Date prisa en socorrerme. Y así. Las completas, ya es el oficio divino del rebaño. Es cuando nos vamos a acostar, ya son aquellos salmos en donde nos entregamos a que el Señor, le entregamos nuestros sueños, le entregamos nuestro descanso. Himnos. ¿Okay? El himno viene a ser esa actitud interior fundamental de una, nos preguntamos cuál es esa actitud, la pura alabanza, la de elogiar con palabras, la de elogiar y poner enaltecer en alto a algo y a alguien, es la pura alabanza. Y por eso que todos los salmos entonces vienen a ser o son llamados tehillium, que es una palabra hebrea, que significa alabanza o himnos. Por favor. ¿Por qué alabamos? Porque es una ordenanza y la podemos ver en Efesios 5, 18 y 19. Voy a leer específicamente el 19 que dice: júntense para rezar salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Entonces es como una ordenanza, es como una norma, un precepto que está de que debemos alabar. Porque Él es Dios. Entonces alabamos porque Él es Dios y lo vemos en la primera de Crónicas, que dice, Crónicas 29, 10, 11, y dice así: bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza y la magnificencia, la adoración y la gloria, pues tuyo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Es tuyo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Y también porque alabamos por las bendiciones que Él nos da en todo el mundo. Y lo podemos ver en el Salmo 103. Voy a leer un pedacito porque el Salmo es largo. Dice: bendice al Señor, alma mía, alaba todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus excelentes. ¿Por qué debemos alabar? Porque la alabanza tiene que ser parte fundamental de nosotros, tiene que vivir con nosotros, tiene que permanecer dentro de nuestra vida, tiene que estar vinculada siempre. ¿Para alabar a quién? A ese Dios que nos ha dado todo. Lo vemos en Hebreos 13:15 y dice: ofrezcamos pues por Jesús en todo tiempo un sacrificio de alabanza a Dios y démosle el fruto de los labios celebrando su nombre. Y en el Salmo 34:2: bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabar, mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren, todos, que lo oigan todos. Pero esa alabanza siempre tiene que estar presente en nuestra vida, porque si no la vamos a ver aquí, ¿no? Entonces tenemos que aquí el himno, nos preguntamos, entonces ese himno, o alabanza, viene a ser profesión de fe en la salvación que derramó Yahvé en la historia y en la creación. Él lo hizo de una forma libre, con una contemplación libre
libre, y por eso es que nosotros debemos darle gracias al Señor por todo eso que ha hecho por nosotros. El gozo de Dios nos lo tenemos que gozar en esa creación que Él tuvo ¿para quién? Para todos nosotros. Dice esta cita, el Salmo 8, dice en el 2, oh Señor nuestro Dios, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Toda mi vida cantaré al Señor, mientras exista cantaré himnos a mi Dios. Salmo 104, 33, 39. Entonces esa profesión de fe, de esa salvación que nos dio el mismo Yahvé en esa historia de vida y en esa creación que hizo, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, y eso es lo que vemos en ese Pentateuco orante, donde vemos cada uno de esas alabanzas y esos himnos. Por favor. Fíjense, después de todo el salterio tiene una invitación. Esa invitación a la alabanza representa la introducción a ella como tal. Esa alabanza y esa introducción tiene un cuerpo. Ese cuerpo es donde se desarrollan las motivaciones de las confesiones de fe, de esa fe que tenemos, porque tenemos fe en algo y creemos en algo, por eso tenemos fe. Entonces esa es la grandeza de alabar al Señor. Aquí lo podemos ver en el Salmo 103, en la primera parte, donde está la flecha azul, ahí pueden ver, esa es la invitación a la alabanza. Y después el cuerpo, ahí dice, donde nos motivamos, ¿por qué alabamos? ¿Por qué yo te estoy alabando, Señor? Dios entiende, que perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades, que rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y ternura. Sacia de bienes tu vejez y rejuveneces como el águila. Entonces, ese es el cuerpo de la alabanza, la motivación por la cual yo hago la alabanza al Señor. Entonces, lo podemos ver, así son las estructuras, que cuando ya uno va pasando y va viendo los salmos, ya yo los visualizo. Yo antes no los visualizaba, les digo sinceramente, y esto me interpeló. ¿Por qué? Porque yo hacía los salmos. El salmo es el libro de las oraciones profundas, de todos los tipos de oraciones que más adelante mis compañeros también le van a hablar de ellas. Y entonces ya lo ubico, ya sé cómo me invitas a alabarte y por qué te alabo. Hay diferentes tipos de salmos. En esta oportunidad vamos a hablar de los salmos de súplica de manera particular. Un salmo de súplica es aquel en donde su temática central se basa fundamentalmente en solicitar a Dios ante una injusticia, ante una situación que estamos pasando, ante un drama, ante una tragedia, solicitar a Dios su intervención divina. Si bien es cierto que la historia tiene su recorrido, Dios muchas veces se mete en la historia, irrumpe en la historia para transformarla. Y cuando nosotros oramos, muchas veces pedimos ese milagrito de que se meta en nuestra historia y la transforme. Entonces, en los salmos de súplica nosotros pedimos esa intervención. Pedimos básicamente justicia frente a un drama que experimentamos y por supuesto esperamos la acción con mucha esperanza y con mucha fe. Los salmos de súplica se pueden clasificar en salmos dependiendo de quién es el protagonista del salmo, si es una persona o si es un colectivo. Muchas veces el salmo está redactado de tal manera que es una persona sufriente que está viviendo un drama, que está viviendo una situación, y esa persona se comunica con Dios. Sin embargo, existen otros salmos en donde es una comunidad completa, es una nación completa que a través del salmo se comunica, ora para pedirle a Dios justicia. Recuerden que el pueblo hebreo muchas veces fue sometido a esclavitud, a destierro, destrucción del templo. Todas esas situaciones las iban viviendo y formaban situaciones colectivas más allá de las situaciones individuales que podamos tener cada uno. De acuerdo a su temática, existen los salmos que se basan en lamentaciones, o sea, lo que su contenido central se basa
en ese drama, pero existen también los salmos de impecación, que frente a una situación sobrevenida que se plantea en un salmo, en justicia. Muchas veces en el salmo vamos a ver versículos que plantean: Dios, castígalo, Dios, haga tal cosa, Dios. Esa oración pidiendo la justicia de Dios, pero de alguna manera también diciéndole a Dios: me gustaría que fuese así. Algo así es la impecación, ¿no? Algunos de los salmos de súplica son el 12, el 44, el 60, el 74, 79, 80, 86, el 109 es muy duro, el 109 es impecación pura. El 130, el 140, y en muchos salmos, en todos los 150, hay dispersos algunos versículos que también son de súplica. Podemos tener salmos que tengan elementos de alabanza, pero que también tengan elementos de súplica, o sea, que son salmos que se quieren mixtos en su contenido. Bien, les decía que la riqueza de los salmos es orar para conectarnos o comunicarnos con Dios. Por supuesto que el que ora para comunicarse con Dios muchas veces persigue una respuesta de Dios. Uno de los métodos, lo puse solamente de ejemplo, pero hay muchos métodos para lograr esa comunicación efectiva con Dios. Uno de ellos es la lectura divina, la manejamos muchos, hay muchos otros. En esta lectura divina tenemos varios pasos. La primera parte, que es la lectura, la meditación, cuando ya empezamos a comprender lo que leímos en una primera pasada. Luego la comunicación con Dios, que es la oración, la contemplación final, y de último el compromiso a vivir el salmo, a vivir la oración. En mi experiencia personal con los salmos, lo cual, bueno, como franciscanos tenemos la obligación, aunque no 100% lo cumplimos, pero sí cometemos ese pecado, pero sí tenemos la obligación de rezar los salmos todos los días. De hecho, en la liturgia de las horas se tiene que rezar los 150 salmos durante todos los meses. Durante un mes. En cada mes se repiten los 150 salmos. De confianza, la confianza bíblica está anclada en la experiencia de fe. Esa es la confianza. La certeza de que va a ser así y de que está anclado en una roca estable. En algunos salmos es tan intensa que constituyen el único tema. ¿Pasa? Como en el Salmo 131. Fíjense, es una confianza plena. El Salmo 131. Dice así, un pedacito de un puesto de los salmos, porque si vamos a hablar de todos los salmos, imagínense, son 150. Dice: mi corazón no se ha ensordecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. No, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Como un niño tranquilo en brazos de su madre. O sea, la confianza extrema. El niño que se deja cargar por la madre es la confianza extrema. Este es un salmo de confianza. Y lo dice aquí, en este versículo 2. No, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. O sea, confianza plena en el Señor. Confianza plena en el Señor. Nos cuesta a veces. Nosotros a veces no tenemos cómo hablarle a Dios. Apelemos a los salmos. Decía la hermana cuando hacía referencia a Lucas 24, que decía que el Señor, cuando se encontró con los apóstoles, ¿qué les dijo? Les hablaba de la ley de Moisés para que se cumpliera la palabra, lo que estaba ya
prometido, la ley de Moisés, del Pentateuco, del Antiguo Testamento, eso es lo que leía Jesús. En el templo, afuera, leía los profetas. ¿Y por qué los profetas? Cuando los que estuvieron en la predicación, en la reflexión de los profetas, porque ellos denunciaban lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés. Los profetas decían, mira hijo, por ahí no es la cosa. Entonces, en la denuncia de los profetas. Y Jesús también se agarra de los salmos. Es la oración de ese pueblo, respondía. Jesús oraba, y como decía el hermano, terminó con un salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era Jesús mismo. ¿Y qué predicaba? Predicaba la palabra a través de la palabra de Dios, a través de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. Y este salmo de confianza, como el 23, hablamos de confianza, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. A veces nos cuesta orar y desconfiamos, Dios mío. Vamos a buscar los salmos. Y tenemos, la mayoría de nosotros tenemos la Biblia latinoamericana. Y la Biblia latinoamericana tiene la característica de que cada salmo te dice de qué es un salmo de súplica, de auxilio, de agradecimiento. Te dice, te describe de que más o menos tiene, pero los salmos tienen unas características que son claves de lectura. Y esas características que detalló mi hermana es que tienen, además los salmos tienen rima y ritmo, y antes se cantaban. Hay muchos salmos, como la hermana Atena, que los recita cantando, los entona. Y los salmos se pueden cantar y se pueden entonar a través de una oración. Y como dice el hermano, a veces no sé cómo yo expresarme, no sé cómo yo decirle, a veces no tenemos palabras, apelemos a los salmos, busquemos los salmos. Y ellos nos ayudan a acercarnos a Dios a través de la oración. El Salmo 23, y seguimos de confianza, reconforta, el Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos haciendo honor a su nombre. La confianza plena. Confianza plena en el Señor. No se lo sigo leyendo porque nosotros no sabemos el Salmo 23. Y el Salmo de acción de gracia y agradecimiento, pues tiene unas características. El agradecimiento habitualmente se distingue según en el sujeto comunitario, una oración comunitaria y una oración personal, que puede ser un salmista o una salmista. Y dice, y es un himno, esa es una de las características de los salmos de agradecimiento y de acción de gracia. Que es un himno cuya base hay un motivo preciso de agradecimiento. Hay un motivo, puede ser comunitario o personal, pero hay un motivo preciso de agradecimiento y alabanza. Y ahora, para ver esa característica, yo les puse aquí el Salmo 118. Hay varios salmos que tienen agradecimiento y confianza. Vamos a presentar este salmo de agradecimiento. Tiene características. Los salmos tienen características. Ya la hermana nos había hablado de características de los salmos. Nos había hablado de salmos de alabanza, salmos de súplica, y todos tienen una característica particular. Los de confianza y agradecimiento también tienen sus características muy precisas. El agradecimiento, me vuelvo atrás con el hermano, él hablaba que los salmos de súplica terminan en una alabanza. Y en los salmos de súplica puede existir en el salmo de súplica una alabanza, un agradecimiento, pues hay que disfrutarlo, diluirlo. Esa es una oración. Y Jesús hacía salmo, oraba con los salmos. Hermana también hablaba de que la alabanza, ¿verdad? También hay dentro de los salmos de alabanza, también puede haber súplicas, porque es la respuesta ante una necesidad, agradar a Dios por lo creado, alabar a Dios por lo creado, pero también hacer ciertas observaciones, porque acuérdense que los salmos es respuesta del hombre a Dios. Salmo de alabanza, salmo de súplica, salmo de acción de gracia y salmo de confianza, o de agradecimiento también. De agradecimiento, son 4 tipos de salmos. Pero esto vamos a
formar parte de esos cuatro, por eso no están metidos, también forma parte de ellos. En este caso, el Salmo sapiensal es un salmo de sabiduría o de sabiduría, solo que su contenido encierra enseñanza, el contraste entre el justo y el malvado, los consejos sobre la ley, sobre la conducta nuestra. Es un salmo que le pedimos a Dios que nos ayude, que nos ilumine qué debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Por eso que son salmos de sabiduría. Y el ejemplo más palpable, uno de los ejemplos, o sea, tenemos varios salmos de sabiduría, que ahí están enumerados, el 1, el 14, 37, 49, 73, 102, 119, pero mi ejemplo, para no alargarnos tanto, es el Salmo 1, ¿ok? Que dice un solo versículo, dice: dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, y se sienta a la junta de burlones. Ahí que hay esa comunicación, ¿verdad? Que el hombre sea dichoso, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la dicha, o sea, usamos la sabiduría, donde le pedimos a Dios la sabiduría, ¿verdad? Y donde Dios nos da un consejo. Dios nos da un consejo de la conducta que debemos tener ante cualquier situación, dónde podemos reunirnos y cómo debemos hacer las cosas. Por eso que son sapiensales de sabiduría que nos explican, nos ayudan a reconocer cómo debemos actuar nosotros, cómo es el camino que nosotros debemos de seguir, cuál es la conducta que debemos nosotros de tomar ante cualquier situación. ¿Okay? Entonces ese es el salmo de sabiduría. ¿Okay? Continuando, tenemos los salmos reales, que son los salmos que hablan sobre la monarquía, sobre el ungido, ¿verdad? Como el rey ungido de Dios, y son muchas las oraciones que hacemos que se hacen en los salmos por la sabiduría del rey. Fíjate que muchos de los salmos se le catalogan a David, al rey David. O sea que el rey David era según dice la palabra, que tiene muchos salmos a su favor, pues, escritos por él. Se le atribuyen más de 73 salmos. Se le atribuyen casi la mayoría de los salmos, más de la mitad de los salmos, pues, al rey David. Por lo tanto, esos salmos atribuidos, vemos en muchos salmos que nombran a los reyes, o sea, pedimos por la sabiduría del rey, por la sabiduría del ungido que estaba en ese momento. Entonces fíjate que el Salmo 2, los versículos 1 y 2 dicen la siguiente: ¿para qué meten ruido las naciones y los pueblos? Meditan vanos planes, varios vanos planes. Se sublevan los reyes de la tierra y su fuerza unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. O sea que eso ya aquí vemos donde en muchos salmos se toma en cuenta la monarquía y se pide la sabiduría para el rey. O sea, no sé si debemos seguirlo leyendo. El mismo Salmo 2 dice: vamos, dice, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con su enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las naciones. Entonces vemos la comunicación entre el hombre, ¿verdad?, y Dios, y entonces de las oraciones que se hacen por los reyes de la tierra, y entonces por lo tanto estos salmos reales son salmos mesiánicos donde se atribuyen esas oraciones al rey, al ungido del Señor en ese momento. Bueno, vemos que tenemos ahora otro tipo de salmos, que es los salmos litúrgicos. Los salmos litúrgicos, o sea, se han convertido en el fundamento de la liturgia hebrea y cristiana. Los salmos son los 150 salmos son parte del fundamento de la liturgia hebrea y cristiana. Son los que hacen eco a las condiciones para entrar en el templo. O sea, nosotros en la liturgia tenemos siempre los salmos, ¿verdad? O sea, tenemos siempre un salmo. Tenemos la primera lectura, tenemos el salmo y después tenemos la segunda lectura, y entonces siempre el salmo tiene relación con la lectura. Entonces vean la manera como los salmos forman parte de la liturgia. Es que tenemos el momento de la liturgia, y después el momento en la celebración eucarística, y después el momento de la Eucaristía, que es la otra parte de la Santa Misa. Entonces vean que tenemos en la liturgia gran parte de los salmos siempre están presentes en esa parte
de la liturgia. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pedimos nosotros en cuarto salmo de liturgia? Pedimos que el Señor nos ilumine, ¿verdad? En el tipo porque tenemos los salmos de ingreso. Dentro de estos salmos nos encontramos con los llamados salmos de ingreso. Aquí están los números, Salmo 15, 24, 95, que contienen las condiciones requeridas para acceder al culto, ¿okay? Y para entrar en el templo. Tenemos que tener unas condiciones para entrar en el templo.